Muy buen día, chicos. Hoy vamos a hablar acerca de los elementos y fenómenos del paisaje. Es importante saber que el medio geográfico en el que vivimos y nos desarrollamos podemos encontrar un conjunto de condiciones que van a determinar como es el clima y como es el suelo principalmente. Además, es importante recordar o saber que intervienen algunos elementos que se van a relacionar entre sí, ya sea de alguna manera directa o indirecta. Bien, los elementos físicos o naturales del paisaje se van a definir por lo siguiente: el área, que corresponde a la superficie del paisaje del que estemos hablando; la configuración, que es referente a la forma de lo que vamos a encontrar en ese paisaje; el relieve, que es principalmente mediante el estudio de la topografía; la disponibilidad de agua para cada uno de los seres que habitan en ese paisaje; el clima, que va referente principalmente a lo que son las temperaturas y las precipitaciones que se presenten en ese lugar; los suelos, que hablamos acerca de las rocas y los minerales que están presentes ahí; y finalmente la flora y la fauna, que es la vegetación y los animales de ese paisaje. En cuestión de los elementos, mencionamos los siguientes: el suelo, que se refiere a la corteza terrestre, en la cual está conformada principalmente por rocas y por algunos elementos químicos inorgánicos como son los minerales. Es importante saber que en esta parte están relacionados lo que es el clima y lo que es la vegetación, para poder determinar qué tipos de suelo vamos a encontrar en esos paisajes. En cuestión del agua, hablamos de los cuerpos de agua. Como sabemos, pueden existir ríos, presas, lagos, diferentes tipos de cuerpos de agua que son importantes para cada uno de los habitantes o de los organismos que vamos a encontrar en estos paisajes. El aire nos dice que se refiere principalmente a lo que es la cuestión del clima, y este va a ser de manera influenciada por la altitud o la latitud del paisaje, del lugar al que nos estemos refiriendo o donde estemos trabajando. También es importante saber ahí que la distribución de la tierra y de los mares tiene que ver con lo que es el aire, además de las corrientes marinas y de la vegetación, también están involucradas en este elemento. En la flora, hablamos acerca de la distribución de las plantas, que estas a su vez se van a regir principalmente dependiendo del suelo y del clima que esté en ese lugar. Son las vegetaciones que vamos a encontrar. No toda la vegetación va a ser la misma en todos los lugares. Puede variar, y esto va a depender de la altitud, de la latitud, del clima, del suelo en el que se encuentren. La fauna, que hablamos acerca de los tipos y de la distribución de los animales, estas también se rigen principalmente dependiendo de la vegetación que vamos a encontrar en ese sitio. ¿Por qué? Porque algunos animales, recuerden, llegan a ser herbívoros, entonces se van a alimentar de algunas plantas, y eso va a determinar si encontramos cierto tipo de vegetación en ese sitio de la cual se alimenta un animal. Entonces es muy seguro que vamos a encontrar ese tipo de fauna en ese sitio por la vegetación que se está presentando. Bueno, esto en relación a lo que son los elementos. De ahí pasamos al siguiente, que son los hechos y fenómenos geográficos, y estos se van a dividir de tres formas, que son físicos, biológicos, humanos o sociales. En cuestión de los físicos, nos dice que es cuando directamente forman parte de lo que es el medio natural, lo que es el paisaje, lo que es el entorno. Cuando hablamos de biológicos, estos están relacionados principalmente con lo que es la presencia de la vida vegetal o la vida animal que esté en ese sitio, y los humanos o sociales está relacionado directamente con el aspecto humano, con nosotros. Para comprender un poquito mejor, algunos ejemplos pueden ser en los físicos. En cuestión de hechos, podemos mencionar lo que son la distribución de las tierras, de los mares, entre algunas otras. Como fenómenos podemos encontrar los terremotos, lo que son las erupciones volcánicas, los huracanes que se presenten en esos sitios. En cuestión de biológicos, como ejemplo de hecho, podemos encontrar la distribución de los bosques, la distribución de algunas especies, tanto animales como vegetales.
En los fenómenos hablamos de la extinción de algunas especies. También podemos hablar ahí de algunas migraciones de algunos ejemplares, por ejemplo la mariposa monarca. Y en cuestión de ejemplos del aspecto humano, podemos hablar que en los hechos podemos relacionarlo con lo que es la población de cierto país, por ejemplo, hablando de la República Mexicana, la distribución de las lenguas indígenas que podemos encontrar en este sitio, y como fenómenos podemos hablar de ejemplo lo que es el crecimiento de la población, las huelgas que se pueden presentar dependiendo del sitio del que estemos hablando. También se pueden mencionar como ejemplo algunos ataques terroristas. Entonces, estos como algunos ejemplos en cuestión de los hechos y fenómenos geográficos en base a estos tres aspectos: físicos, biológicos y humanos. Y si se dan cuenta, para poder obtener estos hechos y fenómenos, pues es importante conocer cómo se van a relacionar, cómo van a estar interactuando cada uno de estos elementos, y en ellos cómo vamos a estar involucrados también nosotros, de qué manera nos puede afectar o nos pueden beneficiar la presencia o la ausencia de ciertos elementos.